Buenas tardes, es un placer muy grande estar aquí. Inicialmente pido disculpas y paciencia con mi español, que no es muy bueno, pero soy un tipo persistente, que está un día llegando y mejorando progresivamente. Muchas gracias por la invitación y este grupo fantástico que ha estado preparando ese evento y que ha pensado realmente eso como una estrategia. Ese grupo que hace parte el diputado Rodolfo, creo que es una estrategia fantástica porque en un mundo tan polarizado, con posiciones tan polarizadas, hacer una apuesta en el diálogo es algo que se debe valorizar mucho. Entonces, eso que se pasa aquí hoy, es foro, un verdadero foro. Tenemos aquí harta gente de la academia, sector privado, sector gubernamental, sociedad civil. Eso es una articulación fantástica que permite pensar una estrategia articulada de políticas, o sea, coordinación de políticas. Entonces, realmente es una iniciativa que vale a pena participar. Y mi intención era hablar un poquito sobre algunas ideas de la CEPAL para América Latina. Esa sería una proposición que la CEPAL viene impulsando, un gran impulso ambiental para América Latina y el Caribe. Una idea que está basada sobre las proposiciones históricas de la CEPAL. Y las proposiciones históricas de la CEPAL, que tiene 70 años de contribución al desarrollo de América Latina y el Caribe, están asociadas a disminución de la desigualdad en el continente más desigual del mundo, a necesidad de tenermos una diversificación mayor en nuestra base productiva, y que podamos exportar más que materias primas brutas de bajo valor agregado, y que también trabaja una necesidad muy importante que es a fortalecer las instituciones en una región que tiene instituciones bastante frágiles. Entonces, por eso es importante discutir un gran impulso ambiental, o sea, sobre esas ideas básicas, tradicionales, que muchas de ellas han sido elaboradas por Raúl Prebisch. No sé si alguien conoce, sí, un argentino que fue muy importante en la fundación del Banco Central argentino y que fue uno de los principales ideólogos de la CEPAL. Sus ideas, desde expuestas en 1950, en la década de 50, son aún bastante válidas. Y sobre esas ideas, claro, tenemos que ahí añadir la modernidad, y la modernidad hoy es hablar sobre los problemas ambientales, porque vivimos en un momento histórico completamente diferente de los momentos históricos anteriores. Antes de ese momento histórico que vivimos ahora, el tamaño de la economía no había llegado a encontrar los límites de la biosfera. Y encontramos esos límites que son impuestos a nosotros por la biosfera. Y esos límites, encontrar esos límites y trabajar adentro de esos límites nos pone en ese nuevo momento histórico que vivimos, que es el antropoceno. Antropoceno es un concepto bastante importante porque nos remite a pensar los seres humanos como la principal fuerza geológica, la principal fuerza que produce los cambios en el planeta. Entonces, vivimos hoy en el antropoceno y eso demanda que nuestras políticas estén asociadas al antropoceno y no al momento histórico anterior, porque eso sería un error fundamental. Continuar proponiendo las mismas políticas como si viviésemos y no estuviéramos viviendo en un periodo donde no hubiéramos encontrado esos límites que la biosfera nos impone, que es el funcionamiento básico de los ecosistemas globales y de los servicios ambientales que derivan de esos ecosistemas y que mantienen nuestra sociedad. Por eso que es importante hablar sobre un gran impulso ambiental para América Latina y el Caribe como una proposición, una provocación en el buen sentido, para que podamos pensar nuestra región, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestros países
con políticas y acciones que estén articuladas mirando hacia la sostenibilidad. Pero hay algunos contextos importantes adentro de essas proposições. Um contexto bastante importante é o da Agenda 2030. A Agenda 2030 foi firmada por los países, por lo conjunto de los países en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, después de los ODMs, después del periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces se acordaron, eso fue un acuerdo inicial hecho en 2012 en Río de Janeiro, en la cumbre Rio +20, donde se acordó llegar a 17 objetivos que ahora no serían más los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero sí Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ser encontrados hacia 2030. Entonces es una interesante ruta para caminar y para nosotros de Naciones Unidas es un mandato porque ha sido determinado isso por los países que sigamos essa Agenda 2030. Pero esta figura que está aí ha sido desarrollada por uma universidade em Estocolmo, Universidade de Estocolmo, Centro de Resiliência de Estocolmo. Aliás, resiliência também. Assim como antropoceno, hoje as políticas têm que producir resiliência. Resiliência já ha passado por aqui, em algumas das apresentações, mas também é uma palavra clave, assim como antropoceno, a resiliência. Então, o Centro de Resiliência de Estocolmo ha desarrollado essa figura com essa formatação. Isso, os objetivos são coisa de Nações Unidas, mas essa estruturação não. Mas me pareceu muito interessante, a mim me gusta muito. Eu estive em parte participando nessa configuração. Mas podem ver aqui uma base que é inegociável. Aqui não se pode negociar. Não há como hacer negociação aqui. Aqui está o 15, o 14, o 6, o 13. 15 são ecossistemas, onde está incluso suelos, desertificação, biodiversidade. Aqui, oceanos, água e clima. Essa base, por isso está aqui embaixo, é uma base que sostiene a sociedade e a economia. Quer dizer que, sem um fluxo contínuo de água, como acabamos de ver aqui, sem um fluxo contínuo de água, não há Mar del Plata, não há sociedade, tampouco economia. Sem um clima equilibrado, não vamos a lugar nenhum, é verdade. É uma enorme ameaça à humanidade, os cambios climáticos que vêm, já estão e vêm mais. E sim, a capacidade produtiva de los suelos, el 15.3, por exemplo, é uma meta que se chama Land Degradation Neutrality, a neutralidade de degradação de suelos. Ou seja, depois de 2030 não deveríamos mais perder suelos, porque isso é fundamental para a produção de alimentos. E então essa é uma parte inegociável, onde as outras coisas tenderiam que ser aí construídas e coordenadas com este princípio básico. O princípio básico é que não vivimos sem esses fundamentos da economia e da sociedade. Isso temos que internalizar. Lamentavelmente, as economias que temos a escala nacional, em muitos países, não somente em nossa região, em nosso planeta hoje, não internalizam isso, não consideram isso. Então, temos uma situação que continuamos fazendo inversões continuamente em direção não desejadas, hacia direções não desejadas, ou que nos profundizam a insostenibilidade. Então, esse é um contexto, esse é um contexto importante. Há outros dois contextos acá, que são fundamentais também. Tivemos também em 2015 um ano importante para os acordos internacionais e aqui o Habitat em 2016. Então, realmente, nesse período se hizo muitos acordos que quizá não temos que fazer muita coisa mais, nem dizer muita coisa mais, quizá nem muitos acordos ou novas informações, já temos material suficiente para entrar em uma fase operativa
Hoy el momento es de operacionalización de la sostenibilidad, porque estos acuerdos ya están ordenados, ya están arreglados, ya están firmados. El Acuerdo de París es el Acuerdo del Cambio Climático y que nos propone, nos define las metas de no pasar el cambio climático de 2 grados y poniendo todos los esfuerzos para que nos quedemos máximo como 1,5 grados, que ya es una locura completa eso, pero ese es el acuerdo que conseguimos lograr y que estamos muy lejos de llegar cerca, muy lejos. Si sumamos todas las llamadas NDCs, que es las contribuciones determinadas de los países, las contribuciones que los países quieren hacer para reducir sus emisiones, si sumar todo, nos quedamos lejísimos de la meta. Entonces, el esfuerzo para llegar a no ultrapasar 2 grados es un esfuerzo intenso. Tiene que ser un esfuerzo intenso. Y aquí también Habitat 3. Entonces, ve el acuerdo de la Agenda 2030 con sus 17 ODS, el Acuerdo de París y, en tercer, pero no menos importante, el Acuerdo Urbano. Habitat 3 fue en Quito, en 2016, una gran cumbre urbana donde salió la nueva Agenda Urbana. Si quieren conocer, pueden entrar en el sitio de la CEPAL y ahí pueden bajar todos los documentos. Tenemos una expresión regional de la nueva Agenda Urbana, que es el camino que deberíamos seguir, una expresión regional que se llama Plan de Acción Regional, PAR. Eso todo está también en el sitio de la CEPAL. Entonces, tenemos una hoja de ruta para el medio ambiente urbano, para el clima, para la hambre, para la desertificación, para muchas cosas que deberíamos caminar más rápidamente en esa dirección. La CEPAL ha también constituido, traducido esos desafíos para nuestra región, para América Latina y el Caribe, y principalmente los 2 últimos periodos de sesiones. Periodos de sesiones es donde nos sentamos en una mesa igual a esta aquí, con los 36 países y de la región para acordar nuestro plan de trabajo. Entonces, eso está aconteciendo en este momento en Cuba. Pasada fue en México, antes en Lima, este momento está saliendo en Cuba, donde se está discutiendo este documento aquí, la eficiencia de la desigualdad. El documento anterior era ese, Horizontes 2030, donde traducimos en esta sentencia cambio estructural, propone entonces un cambio estructural progresivo sobre la base de un gran impulso ambiental. Esa sería la fórmula que la CEPAL intenta avanzar y ahora profundizamos un poco más eso en ese libro que pretende entonces hacer ese impulso a la igualdad y a la sostenibilidad ambiental. Debe ser, espero que sea aprobado esta semana, ese documento. Pero entonces ese es el contexto que trabajamos en Latinoamérica y muy rápidamente, porque merecería una charla completa de muchas horas, pero muy rápidamente decir un otro contexto, porque es una novedad interesante. En marzo de ese año, después de una década de negociación sobre el principio 10, que es el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, de 1992. Ve cómo toma tiempo esas cosas, es increíble. Pero ahora, en marzo, llegamos a un tratado internacional, el primero tratado internacional de la historia de Latinoamérica, y un tratado vinculante para el acceso a la información, la participación pública y acceso a justicia en asuntos ambientales. Entonces se llamó Escazú, un poco raro el nombre, pero es un pueblo que se queda cerca de San José, en Costa Rica, donde se llegó a ese acuerdo en ese marzo. Y eso tiene que ver, acabamos de hablar de derecho ambiental, hay mucha gente aquí que tiene vinculada a derecho ambiental, tiene que ver con acceso a la información ambiental, a participación en el proceso de tomas de decisiones, fundamental. Hay un tratado en Latinoamérica sobre eso y debe entrar en vigor, esperemos, en un año y medio, 2, debe entrar en vigor cuando ya tengamos las ratificaciones necesarias, que se discute ahora en Cuba también para que vengan los países que firmen rápidamente. Acceso a la justicia y una novedad muy grande en términos mundiales, que es la defensa de los defensores de derechos humanos
y ambientales. Y eso también no está ahí de gracia, pues, porque somos campeones en matar, en asesinar los defensores ambientales. Pero un acuerdo realmente interesante y que puede generar una condición buena para avanzar en materia de democracia ambiental. Es fundamental. Eso que estamos haciendo aquí ahora es democracia ambiental. Y entonces los próximos pasos de ese acuerdo específico, que también hace parte de ese contexto más general que estoy hablando, es que debería hasta 27 de septiembre de 2018 las firmas, se abre para las firmas, después tendría un proceso de ratificación y entraría en vigor 90 días después de depositado el 11º instrumento de ratificación. Y ahí se podría aplicar las disposiciones. Es un camino que va a tomar, creo que, unos 2 años, más o menos. Entonces, esos serían algunos de los contextos que condicionan nuestra caminada. Pero buenos contextos. El contexto es bueno. Tenemos acuerdos internacionales. En verdad, tenemos muchas cosas. Tenemos, en nuestra región, principalmente, tenemos esos acuerdos, tenemos gente capacitada. Mira cuánta gente capacitada aquí, en este salón. Tenemos universidades, centros de investigación. Hoy de mañana estuvimos en INTI. Es fantástico. Estuvimos con varias iniciativas muy interesantes. Estuvimos en la empresa Coemi, en el distrito industrial, que también nos mostró varias innovaciones y una transición de equipamientos de petróleo y gas hacia eólicos bastante interesante. O sea, tenemos mucha capacidad instalada, tenemos gente capacitada, tenemos instituciones, algunas frágiles, pero tenemos instituciones, tenemos incluso plata, tenemos mucho dinero. Dinero no está alocado donde debería, pero hay. Entonces, lo que tenemos hoy, lo que hace falta hoy es coordinar políticas, articular políticas en un sentido de dirección deseado. Esa articulación, que es un trabajo político y es fruto de un esfuerzo de la sociedad, claro que es difícil, pero mucho más difícil sería si no tuviéramos las precondiciones que sí, creo que tenemos. Estuvimos pensando y discutiendo internamente en la CEPAL cuáles sectores podrían ser apoyados o qué podríamos decir sobre un gran impulso. Y llegamos a una cosa obvia, así, simple de imaginar. Sudamérica tiene más de 80% de las personas viviendo en ciudades, o sea, la cuestión urbana es fundamental. 83% de las personas están en el ambiente urbano. No discutir el ambiente urbano no hace sentido. Nosotros tenemos nuestras exportaciones basadas en una gran parte de la economía en recursos naturales básicos. Exportamos recursos naturales básicos, productos de soya, carne, minerio, de cobre, hierro, cosas así. Y entonces deberíamos discutir también apoyo. Deberíamos discutir qué es una nueva ruralidad, qué significa una nueva ruralidad para Latinoamérica. O sea, pensar el ambiente urbano, el ambiente rural, bastante obvio, y una cosa que está por todos los lados, que es la base tecnológica que utilizamos para generar energía, en ese contexto, la transición hacia energías renovables. Entonces, respecto a un tópico muy pequeño, pero son muchos, pero, por ejemplo, movilidad. Si tuviéramos un apoyo más fuerte a una movilidad urbana sostenible, tendríamos la posibilidad de tener varias sinergias ahí, como, por ejemplo, la facilitación de entrada de nuevas energías renovables, innovación tecnológica, mejoría del ambiente para la salud, menos contaminación, más eficiencia urbana. Nuestras ciudades no son muy eficientes desde un punto de vista urbano. El metabolismo de las ciudades latinoamericanas no apunta a la eficiencia, por el contrario. Entonces, nuestras ciudades tienen que ser más eficientes para que seamos más productivos y con mejor calidad de vida. Entonces, movilidad sostenible parece ser algo interesante. No estamos caminando en ese sentido. Si miramos algunas ciudades seleccionadas aquí, por ejemplo, entre 2007 y 2015, la ciudad de Bogotá disminuyó su participación en el transporte colectivo. El mismo pasó en São Paulo, Santiago, Montevideo. Estamos empeorando la movilidad.
hacia un transporte individual. Deberíamos estar haciendo el contrario. La mayor parte de la energía es utilizada por 66% por automóviles, por autos. Y también la emisión. Las emisiones son mucho mayores en el sector individual, o sea, de transporte individual. O sea, estamos caminando en un sentido no sostenible para la movilidad. Mismo que algunos datos son interesantes, como aquí tenemos aumento de la prioridad a ciclistas y ónibus, pero saliendo de una base un poco pequeña. Eso debería avanzar mucho más, tener un sistema de movilidad, incluso considerando las veredas, considerando movilidad activa, bicicleta, caminar. Pero estamos viviendo un periodo de impulso, aún vivimos un periodo de impulso alto. Y deberíamos vivir un momento de impulso a la movilidad sostenible. Entonces, es un tópico adentro de ese grande tema que es el medio ambiente, la cuestión urbana. Desde un punto de vista rural, también la situación no es muy confortable. Aquí tenemos la pérdida de bosques y el aumento de la superficie agrícola. Lamentablemente, aún aumentamos la superficie, pensamos en aumentar productividad por aumento de superficie plantada, às custas de la destrucción de los bosques, de pérdida de la biodiversidad. O sea, eso es muy antiguo. Eso quiere decir que no estamos internalizando las técnicas que han sido desarrolladas para producción agrícola en nuestra región por nuestros centros de pesquisa, por ejemplo. Es posible producir mucho más sin desmastar. Por el contrario, es posible producir más recuperando área. Y eso conduce, claro, a una situación de desertificación. Desertificación es un problema grande. No hablamos mucho de eso en Latinoamérica. Yo mismo tuve mucha dificultad de introducir el tema adentro de la CEPAL, porque no es un tema muy tradicional de la análisis cepalina, pero tenemos que hablar de eso. Desertificación es pobreza. Nada se produce en áreas desertificadas. Y crece. Nuestros datos son antiguos, de más de 10 años, pero son datos que indican porcentajes, hoy aproximadamente de 20% del territorio latinoamericano, hoy de áreas productivas desertificadas. Es súper grave eso. En el caso del mundo, América del Sur tiene, en términos de reducción de la productividad de la tierra, la mayor área, considerando áreas estresadas, con perdas moderadas en declive, con relación a la superficie vegetal, a cubierta vegetal, es la área que tiene la mayor decréscimo, disminución de la productividad. O sea, es un problema que tenemos que conversar sobre eso. Otra cosa interesante que podemos notar es respecto a los productos de exportación. Vivimos un momento que se llama, la CEPAL se llama exactamente así, reprimarización, porque antiguamente nuestra economía era totalmente primaria. Después empezamos a industrializar un poquito, pero ahora la economía primaria volvió con mucha fuerza. Entonces, los productos de exportación, aquí considerando, aquí una análisis, en verdad, de una bioeconomía, la posibilidad de impulsar una bioeconomía. É interessante notar que esto aqui, este verde maior aqui, são setores básicos, bioeconomia de setores básicos, como, por exemplo, porotos de soja. Aqui já tem um pouco de agregação de valor, como biocombustíveis, pero os produtos que realmente têm valor agregado são quase nada, em termos de participação da economia. Há aí um potencial gigantesco de generação de emprego, renda, valor agregado, de transformação del mundo rural. Pero para eso tenemos que coordinar políticas. Solo esas cosas no se pasan. En inglés hay una expresión llamada path dependency, que es una cosa complicada, porque a dependencia dos caminos anteriores, o sea, eso crea, las políticas se reproducen y si tú no haces nada, eso va y mantiene los patrones. Hay que cambiar esos patrones. Y en términos de energía, la tercera cosa que hablé en principio de esta presentación de los desafíos, ambiente urbano, ambiente rural y las energías. También es preocupante nuestro escenario.
Tenemos que actuar con más fuerza. De manera general, tenemos esa situación, que eso es la matriz. Entonces, la matriz 1990-2015. Estamos, la presencia de renovables en la matriz energética, no estoy hablando solo de electricidad, matriz energética. En Latinoamérica, la presencia de renovables disminuye, justamente en el momento que deberíamos estar avanzando con toda fuerza, con políticas, con financiamiento, no, disminuye. Y si miramos hacia el futuro, las inversiones que tenemos ahora, ese es un cálculo interesante que hicimos, ¿qué va a pasar? En 2030, si todas las inversiones fueran realmente acontecer, fueran implementadas. Mira, no sé si consiguen ver, pero llegaríamos en caso de la generación. Hay una diferencia entre tener la potencia instalada y hacer la generación, pero el cuadro es muy semejante. Teríamos algo como 5.3% de energías renovables en la matriz eléctrica de América, en el caso de la matriz eléctrica de América del Sur hacia 2030. Con datos de la CAF, y que indica que el esfuerzo todavía no es suficiente para producir ese cambio. Ya estoy terminando. Y, o sea, tenemos mucho trabajo por la frente. Incluso se puede percibir un descenso en las inversiones. Eso es preocupante. Justamente, de nuevo, eso debería ser para cima y no para abajo, ¿no? Las inversiones están disminuyendo. Algo falta, porque en términos de precios, tenemos una situación interesante. Los precios son altamente competitivos, son muy competitivos. Los precios de hidro pequeñas, solar, eólica, son muy competitivos. Aquí está carbón mineral y gas natural. Los precios en nuestra región son bastante competitivos. Entonces, en verdad, lo que falta es articulación de políticas, estrategia para avanzar hacia una nueva situación. Es un reto bastante grande. Aquí solo para ver muy rápidamente, aquí tendría mucha cosa para discutir, pero solamente para ver que eso sería la emisión de nuestra región, eso aquí son emisiones de CO2, la emisión que es coherente con el Acuerdo de París, y para llegar a ese nivel de emisiones en un escenario de crecimiento de 2.2, más o menos lo que la CEPAL tiene previsión para la región, tendríamos que duplicar nuestro esfuerzo de descarbonización. O si crecemos un poco más, ahí tendríamos que triplicar el esfuerzo de descarbonización. Es un esfuerzo bastante grande. Bien, tenemos que romper ese círculo vicioso de producción y consumo insostenible que nos conduce a una situación de retroalimentación de la degradación. Entonces, para romper ese sistema, se propuso esa idea de un gran impulso, muy rápidamente. Un gran impulso es como un avión intentando despliegue. Para eso tiene que tener muchos factores: velocidad correcta, combustible correcto, formato de las alas, mucho peso de la aeronave, muchas cosas tienen que estar en acuerdo, articuladas, para que el avión pueda efectivamente volar. Si alguna cosa no funciona muy bien, el avión no va. Entonces, la idea de coordinar políticas es un poco eso, esa idea de poco a poco, pequeñas alocaciones de recursos en la economía no nos mueve hacia un patrón diferente. Y toda vez que se hizo esas cosas en la historia, funcionó. Por ejemplo, toda la historia del Silicon Valley en los Estados Unidos, todo el proceso de desarrollo de cadenas productivas en China, es así, una coordinación intensa de políticas. Un ejemplo muy interesante que tenemos de gestión de residuos sólidos de Alemania, que es una coordinación de políticas, incentivos, desincentivos, inversiones, participación de la sociedad, participación del sector privado, conocimiento científico, todo eso concurriendo a un mismo objetivo. Entonces, tendríamos que la idea sería una trayectoria convergente de los múltiplos y diferentes actores, sectores, inversiones, producto de una reorientación coordinada de políticas, inversiones, regulaciones, régimen
de impuesto. Esa es una cosa que más o menos con esa característica deberíamos tener acá en Mar del Plata. Con un sentido ambiental, el sentido de dirección es una estrategia fundamental. Entonces, en el caso de una tendencia hacia la sostenibilidad, puede ser puesta en marcha por un conjunto de claras, coherentes y continuadas políticas públicas, sin las cuales las inversiones, tasas, regulaciones, precios y otros componentes no van a seguir una trayectoria de inversiones. Entonces, esa es un poco la estrategia que deberíamos seguir. Y finalizando ya, bien, aquí un resumen de esa idea. Dentro de ese contexto, cambios en políticas públicas, deberíamos tener inversiones para un crecimiento, generación de empleo, inclusión social, descarbonización, innovación tecnológica, eficiencia, etc. Hay varias experiencias en ese sentido. Hemos empezado a documentar algunas de las experiencias. Traigo aquí muy rápidamente, tres de Brasil. Una coordinación de normas de emisión, innovaciones, tecnología, certificación de protótipos, inversiones privadas que bajó la emisión de los vehículos livianos en Brasil entre 89 y 2013. Entonces, eso con beneficios para la sociedad, para la calidad del aire, para innovación tecnológica, para generación de empleo, para mejorar la calidad de vida, un poco ese tipo de situaciones. Y otro ejemplo aquí también, con energías renovables, que por funcionamiento de un paquete de políticas se redució bastante las importaciones de equipamientos para producción de energía eólica en Brasil, aquí específicamente en Brasil, ese es rojo, acá es Brasil. La política hoy generó una cadena productiva que es 80% nacional. Entonces, eso es una cosa interesante, o sea, cómo podemos generar empleo, crecimiento y mejorías, innovaciones, tecnología, reducción de la huella ambiental. Ese es el sentido del gran impulso. Esa es la última lámina, donde son tres ejemplos que hacen parte de esa documentación de ese tipo de casos en Latinoamérica. Es un programa que se llama ABC, Agricultura de Bajo Carbono, y aquí se ve las emisiones evitadas por recuperación de pastizales, integración agricultura-ganadería e integración agricultura-ganadería-bosques. Entonces, una reducción de emisiones muy grande, o sea, una incorporación de carbono al suelo, y el aumento de la productividad. 0,75 cabezas de ganado en pastizales degradados, 1,5 en pastizales recuperados y 2,5 en integración agropecuaria, agricultura, pecuaria y bosques. O sea, ese es un sentido del gran impulso, la posibilidad que podamos coordinar políticas en un sentido, una estrategia coordinada de políticas hacia la sostenibilidad. Tenemos los instrumentos, tenemos el capital humano, el capital financiero, la capacitación, la posibilidad, los instrumentos económicos, tenemos. Entonces, articular esos instrumentos todos en una estrategia común, coherente con el antropoceno, es nuestra tarea civilizatoria en esos días. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de Luis Fernando Gregan-Merico, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Políticas de Desarrollo Sostenible dentro de CEPAL, siendo esta una de las 5 comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora...